América Latina, el peso colombiano estaba en un nivel de 92% de aquel que tenía en enero, con una apreciación a la sazón de 8%, y era, si ustedes se acuerdan, era el regaño permanente, somos la moneda más apreciada del mundo, no solo de América Latina, sino del mundo, tomado desde el 1 de enero, y en efecto, pues ahí se ve que Brasil, venía como nosotros, pero un poco menos, Perú era el que más se ha mantenido, pero todos teníamos una tendencia de apreciación, pero Colombia la tenía mucho más marcada. Miremos la siguiente transparencia. Llegó el gobierno, pasa a la siguiente, por favor. Llegó el gobierno Santos, el 15 de septiembre el Banco de la República inicia el plan de compras de dólares en el mercado cambiario, esto obviamente con la aquiescencia de la Junta Directiva del Banco de la República, a través de subastas diarias de al menos 20 millones de dólares, que estará vigente hasta el 30 de septiembre de este año. Al menos. El 13 de octubre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público anunció que el pago en dólares de dividendos de Ecopetrol se iba a dejar por fuera del país por 1.500 millones de dólares. El 29 de octubre sacamos un paquete que incluía esta medida y además la modificación del plan financiero del 2011, con el cual se reducía en 384 millones de dólares las monetizaciones de dinero del exterior. Para este año se implementaba por parte del Ministerio una estrategia de cobertura cambiaria para que los pagos de deuda externa del siguiente año se hicieran, y se empezaba a hacer a través de compras forward, de manera que empezábamos ya a demandar dólares en el mercado forward. Se eliminaba la exención de impuestos a la renta al pago de intereses de créditos contratados con entidades del exterior, porque había un incentivo tributario a endeudarse en el exterior, que era que usted domésticamente pagaba retención en la fuente y externamente no. Entonces casi que Hacienda estaba con esa estructura, se le estaba dando un incentivo a la gente a endeudarse afuera. Y se eliminó esa exención y se dio un apoyo al proyecto de ley que trasladaba la fiscalización del pago de las regalías a la DIAN. Miremos la siguiente transparencia. En noviembre de 2010 se hizo la reforma arancelaria estructural bajo el liderazgo de mi colega y buen amigo, el doctor Sergio Díaz Granados, donde se redujeron los aranceles al 5% para materias primas y bienes de capital, y al 15% para bienes de consumo, buscando abaratar los costos del aparato productivo colombiano. En diciembre de 2010 se dieron unos incentivos a la generación de empleo y formalización de empresas, dando una progresividad en el pago de impuestos desde el inicio de la actividad económica de la empresa y descuentos en el impuesto de renta, de aportes para fiscales y otras contribuciones de nómina. ¿Por qué esto es importante? Porque se le reducían o se le reducen los impuestos de salarios a las empresas, lo mismo que se le reducían los impuestos, los gravámenes arancelarios por los pagos de insumos. La idea es ¿cuál? Si una empresa está enfrentando una tasa de cambio más apreciada, pues bajémosle los costos. Bajemos los costos laborales, bajemos los costos de insumos, y en la tercera se le quitó la sobretasa a la energía eléctrica, que es efectiva la mitad este año y la mitad del próximo, también para bajarle costos. Eso es idéntico a aumentar la productividad. O sea, aumentar la productividad lo puede hacer uno por más máquinas que produzcan más por hora o por bajar costos para el mismo producto. El 29 de abril el gobierno anunció que a partir del 2 de mayo, a través de la Dirección del Tesoro, realizará compras de dólares en el mercado de divisas con el fin de constituir un fondo en el exterior por un monto de 1.200 millones de dólares, con el cual será pagado una cancelación a principios del próximo año. Con esto quiero mostrarles que desde el momento en que llegamos hemos empezado a tomar medidas, pero medidas de un calado muy profundo. Quitarle los costos de energía eléctrica a las empresas colombianas reduce en promedio 5% los costos. ¿Eso qué quiere decir? Que le ayuda a usted a encajar un golpe de por lo menos 5% de apreciación. 5% sobre 2.000 pesos son 100 pesos de tasa de cambio. No exclusivamente eso, pero el punto es que le da a usted más competitividad, le permite ofrecer sus productos a menor costo y mantenerse en el mercado internacional, o si está compitiendo con importaciones en Colombia, competir de mejor manera. Lo mismo los costos laborales, lo mismo los costos de energía, etcétera. De manera que miren la siguiente transparencia, y aquí Colombia, que era la moneda que más se había apreciado en América Latina, como les mostré en la primera transparencia, Colombia entró en una fase en que es la que más se ha depreciado
desde octubre, noviembre, diciembre, enero de 2011, febrero de 2011, marzo de 2011. Fíjense que Colombia, la línea negra, es casi la única que ha estado por encima del 100 en los últimos 6 u 8 meses. Mientras que el azul México se ha apreciado al 95%, la rojita que es Brasil se ha apreciado al 95,6%, Chile se ha apreciado al 98%, Colombia, y se ha apreciado durante prácticamente todo el periodo. Colombia es la única que aparece como una montaña, ¿no es cierto?, depreciándose durante el periodo. Este gráfico fue recogido por el diario The Economist, el semanario The Economist. Yo se los he mostrado muchas veces porque yo saco pecho, porque esto lo hicimos sin controles de capitales. Esto lo hicimos sin medidas invasivas, esto lo hicimos con las medidas que ustedes tienen aquí reportadas en esta presentación. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, y si íbamos también, ¿qué fue lo que pasó? Entonces miremos la siguiente transparencia. El promedio entre agosto, el 8 de agosto, el 7 de agosto y el 12 de octubre, 25 de octubre, el promedio de la tasa de cambio era 1.810. Ahí tuvimos la reunión en la Casa de Nariño el 14 de octubre, luego medidas cambiarias del 29 de octubre, las que yo ya les dije, y se empezó a devaluar la tasa de cambio. Obviamente hubo turbulencia internacional, eso ayudó, eso hay que reconocerlo, pero las medidas nuestras subieron en promedio la tasa de cambio en 1.885 hasta el 30 de marzo de este año. En el 16 de marzo, Standard & Poor's nos dio el grado de inversión, pero más que eso, si ustedes se dan cuenta, la gráfica entre líneas punteadas verticales entre el 30 de marzo y el 30 de abril muestra el primer pago de la cuota de imporrenta sustancial. Y ahí es donde la tasa de cambio se nos descuelga de cerca de 1.880 hasta 1.780, cerca de 100 pesos, y se descuelga de manera marcada. ¿Qué pasa ahí? Que muchas multinacionales, en particular mineras, pero pues están en todo su derecho, nos van a pagar impuestos, traen dólares y nos cancelan el impuesto de renta. Se acaba el mes de abril y si ustedes ven, marco con una línea punteada, y logramos devaluar más o menos hasta 1.830 pesos la tasa de cambio, porque ya no teníamos esa presión, pero junio vuelve a ser un mes donde se paga la segunda cuota de imporrenta. Entonces lo que les quiero mostrar ahí es la información relevante que le permite uno entender casi que mes a mes la evolución. Entonces, y demostrar el primer efecto, en el cual me imagino que pues estará de acuerdo el gerente del Banco de la República, y es que las medidas que adoptamos en Colombia sí tuvieron efecto, sí tienen efecto, pero que la tasa de cambio es una variable que refleja hechos contundentes, grandes, sustanciales de la economía. Si va a haber un pago de impuestos por parte de las empresas, todas las empresas colombianas, pero muchas empresas que tienen depósitos en el exterior o tienen pagos en dólares, pues en ese mes de pago de impuestos es natural que pase lo que pasó ahí. Y es un hecho predecible, lo sabíamos. Yo se lo conté al presidente de la República en la primera semana de marzo. Le dijimos, presidente, abril va a ser un mes difícil en términos cambiarios, de manera que era plenamente conocido. Pero lo fundamental es lo siguiente, y esto es muy importante para el Congreso y para esta comisión de honorables expertos en este tema, donde hacemos un seguimiento casi trimestral o semestral de este tema. Miren la siguiente transparencia. Nosotros somos unos obsesionados con el dólar, pero en el mundo no solo existe el dólar. Es más, el dólar es una moneda de referencia mundial, pero lo importante es cómo nos devaluamos o revaluamos frente a nuestros competidores, porque ellos también se están revaluando. Entonces, si bien es fundamental seguir el dólar en nuestra tasa de cambio bilateral con el dólar, con Estados Unidos, la clave es nuestra tasa de cambio bilateral con Perú, con Chile, con México, con Indonesia, con China, porque finalmente a ellos les quitamos mercados o les ganamos mercados. Y si ustedes ven esta gráfica, esto es la tasa de cambio bilateral del peso con respecto a algunas monedas de América Latina. Por encima del 100 quiere decir devaluación relativa de Colombia frente a ellos, por debajo del 100 quiere decir revaluación relativa de Colombia frente a ellos. Y si ustedes ven, los numeritos de al lado son la última observación al 3 de junio y el promedio entre agosto y hoy. En promedio, la roja es Brasil. En promedio nos hemos devaluado 7% contra el real brasilero en este periodo. Y la última observación fue 10%, porque el real brasilero se ha revaluado mucho más que nosotros. ¿Qué quiere decir? Que le estamos ganando mercados a Brasil, estamos impidiendo que los brasileros no se inunden de productos, estamos siendo más competitivos frente a Brasil.
frente a Perú, que es la que más no ha competido con nosotros, estamos en 102, perdón, estamos en 100, o sea, exactamente igual que hace 10 meses, y en promedio nos hemos devaluado frente a los peruanos 2%, frente a México 6% y frente a Chile 9%. Entonces es muy importante lo que pasa contra el dólar, pero como no estamos solos, estamos en un mundo globalizado, es muy importante comparado con quién. Claro, podemos haber tenido una revaluación, pero comparado con los chilenos, lo hemos hecho magníficamente bien. Comparado contra los brasileños, lo hemos hecho magníficamente bien. ¿Pero por qué es muy relevante eso? Porque es que el único mercado del mundo no es Estados Unidos ni el dólar. Contra los brasileños vamos a exportarle a los chilenos y a los peruanos. ¿Quién coge el mercado de Perú? ¿Brasil o nosotros? ¿Quién coge el mercado de Venezuela? ¿Brasil o nosotros? Pues eso depende de qué tanto se revalúa Brasil y nosotros frente a una moneda de referencia como es el dólar. Entonces, el énfasis mío es que no solo existe, no solo de dólar vive el hombre. El hombre también vive de real brasilero, también vive de peso mexicano, también vive de nuevo sol peruano. Pero miremos la siguiente, porque no solo América Latina vive en el mundo. Lo comparamos contra India, China, Indonesia, Sudáfrica y Turquía. El único país contra el cual hemos tenido una revaluación en ese grupo es Turquía. Contra Turquía nos hemos revaluado casi 10%, el único. Pero fíjense ustedes, contra China nos hemos devaluado 4%, contra Sudáfrica nos hemos devaluado 6%, contra India nos hemos devaluado 4%. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros, frente a los productos chinos, y China va a seguir revaluándose frente a nosotros. Y este es un mensaje, casi que si les dejo un solo mensaje en este debate, es el siguiente. Y esto me lo dijo, yo se los conté, me lo dijo una empresaria caleña de confecciones que fui a visitar, estuve hace 2 semanas, presidente, en Cali, visitando toda la industria de confecciones, porque me emocionó y me pareció fundamental este mensaje. Ella me dijo, estamos volando en confecciones. Ministro, confecciones está creciendo a... Confecciones está creciendo las exportaciones a 15.6. Exportábamos 193 millones de dólares entre enero a abril del año 2010 y entre enero a abril de este año estamos exportando 223 millones de dólares. Al final de este año exportaremos en confecciones, estos son datos del ministro que yo le robé, yo le pregunté, ¿usted va a dar este dato? Me dijo que no, te dije, yo lo doy como si fuera mío. Porque, no, pero el 2010, 618 millones de dólares. Entonces, ¿qué me dice esta exportadora de confecciones? Que le confecciona a Adidas, a Patagonia, ya Nike, parece que Nike va a llegar a producir en el Valle. Me dice, lo que pasa es que los costos laborales de China están disparados. Y lo miramos las cifras, y en efecto, China, una hora en industria manufacturera costaba $60 en el 2006. Hoy cuesta 1.60, $1.60 una hora de trabajo manufacturero chino. ¿Sabe cuánto? 60 centavos. Costaba 60 centavos hoy $1.60. 0.60 a $1.60. En Colombia cuesta $1.70. ¿Qué quiere decir? Que China ya nos igualó en costo laboral. Por lo cual los productores norteamericanos están diciendo ya da igual producir en Colombia que producir en China. Entonces están empezando a demandar a la industria de confecciones colombiana en Cali, y fui a visitarlo in situ, estuve en 3 empresas caleñas y hablé con todos los confeccionistas de Cali. Pero el efecto chino no va a ser solo que los costos laborales van a subir, es que su tasa de cambio se va a apreciar. Si ustedes se acuerdan, la tasa de cambio del renminbi contra el dólar estaba en 8.60 y hoy está en 6 y pico. Y se va a seguir apreciando y se va a seguir apreciando. Entonces, señoras y señores, yo les digo lo siguiente. El futuro de Colombia, y no solo de Colombia, América Latina, es que posiblemente nos vamos a reindustrializar por la siguiente razón. El mundo lleva 40 años industrializando a Asia. Industrializó a Corea, industrializó a Taiwán, a Hong Kong, después empezó con Malasia, después Indonesia, después China. 40 años. En 1950 y 60 las industrias se abrían en América Latina. Desde el 70 hasta el presente se han abierto en Asia. Pero ahora, con los aumentos de costo de los chinos y con la revaluación de los chinos, obvio, queda Vietnam y queda Indonesia, pero son países mucho más pequeños que China. De manera que es posible que los efectos que hayamos visto en los últimos 40 años se logren revertir. Entonces, esta transparencia es muy importante en el sentido que nosotros, si bien nos podemos haber revaluado, y fíjense que no contra el dólar, porque les mostré que simplemente estamos como en el nivel de hace 8 meses, no que eso sea bueno,
pero digamos, estoy mostrando el tema relativo, nos hemos devaluado frente a India, China, Indonesia, Sudáfrica, Brasil, México, Perú y Chile. Y eso son los países con los que competimos. Miremos la siguiente. Esta es la tasa, bueno, miremos la siguiente. Bueno, exportaciones. Las exportaciones, ¿qué nos pasó? Estas son las exportaciones de bienes industriales. Desde el 2006 hasta hoy exportábamos cerca de 7.000 millones de dólares en bienes industriales y ahora estamos exportando cerca de 12.000. Con más, miremos la siguiente. No, miremos la anterior, escúchame. Si ustedes ven, la tendencia es ascendente. Tuvimos un turupe, una jiba, entre el año 2007 y 2009, que fue Venezuela. Y la caída es tanto la reversión de Venezuela como la crisis mundial. Pero ya superamos la crisis mundial. Para demostrar eso, miremos la siguiente transparencia. Fíjense que la crisis mundial nos redujo desde enero a septiembre, pero desde septiembre del 2010 estamos ganando en exportaciones de bienes industriales. De manera que estamos en 12.000 millones de dólares y con un crecimiento cercano al 5%. Miremos la siguiente. Sin Venezuela, quitando el efecto Venezuela, nosotros hemos pasado de cerca de 7.000 millones de dólares en el 2005 a cerca de 11.000 millones de dólares en marzo de 2011. Hemos ganado 3.000 millones de dólares. Y el ministro me muestra la siguiente tabla. Esta se la robo a mi colega que no le iba a mostrar. Hoy por hoy tenemos, en el 2010, podríamos tener exportaciones de bienes, de autopartes, textiles, cosméticos, industria, energía eléctrica, procesos de negocio, terciarización, software, turismo, chocolatería, carne bovina, etcétera, de 3.700 millones de dólares. El ministro tiene proyecciones de 12.000 millones de dólares, o sea, 6.500 millones de dólares más que se propone el gobierno Santos, bajo el liderazgo de él y el ministro de Agricultura, y con quien les habla como coequipero, para mantener esa tendencia que está ya creciente. Miremos la siguiente. ¿Cuál es entonces el tema y el desafío? Ustedes han hablado de la posibilidad de que haya enfermedad holandesa. Este gráfico muestra que en efecto la minería es el 44% de las exportaciones totales. La agricultura pasó de ser el 58 al 51, eso es el 14%, y otros sectores manufactureros y de servicios son el 42%. Entonces, ¿cuál es el desafío? Si yo les muestro esto para América Latina, agricultura es entre el 20 y el 30%, o sea, esa área negra de abajo, debiéramos tratar de subirla con el liderazgo del Ministerio de Agricultura, por lo menos duplicar, por lo menos en 50% en esta década, pasar de 14 a 21, y ojalá otra vez volverla a subir a algo entre 20 y 30 en la siguiente década. Pregunta, y pues hay una presentación maravillosa del ministro de Comercio, que no es exactamente la que les va a hacer ahora, pero la pregunta frente a nuestros pares de América Latina o nuestros pares más lejanos, estamos perdiendo en exportaciones diferentes al petróleo, diferentes al carbón. Curiosamente, la producción industrial, si bien por el lado de China y por el lado de Asia, yo les digo que puede volver a crecer y va a volver a crecer, tenemos un potencial inmenso en agricultura, que obviamente, y por eso justifica la presencia de nuestro colega de transporte e infraestructura, porque obviamente pues tiene como un insumo lo que él haga, y eso él lo sabe mejor que nadie, no se lo tenemos que repetir, ahora probablemente expondrá sobre eso. Tiene el liderazgo del ministro de Comercio e Industria y Turismo en el tema de política industrial, porque este gobierno sí tiene una política industrial y él les va a hablar de eso. Tiene el liderazgo en agricultura, en el tema agrícola y pecuario. Y en el tema nuestro, tiene el liderazgo junto con el Banco de la República en las medidas de carácter general, transversal, tasa de cambio, tasa de interés, política fiscal, política de crédito. Entonces, mi mensaje es el siguiente. Yo no les pido que me crean, yo les pido que miren la evidencia que les he mostrado. Estamos peleando, peleamos todos los días, no paramos de pelear. Yo he manifestado mi preocupación frente al tipo de cambio todos los días, todos los días. Yo hago algo que ahora se usa mucho, que es la intervención verbal. Uno tiene que intervenir, también no solo el Banco Central, no solo el gobierno, estamos comprando dólares, todo eso lo estamos haciendo, pero además manifestando que seguimos ahí, el mercado tiene que saber eso.
¿Hemos tenido éxito? Mucho. Éxito relativo, evidente, reconocido internacionalmente. ¿Tenemos desafíos? Claro. Tenemos desafíos que todos los booms, el boom petrolero y mineroenergético, pues obviamente es un desafío frente al tipo de cambio, ¿quién lo desconoce? Que las agencias calificadoras nos pongan, nos suban la grado de inversión, eso es excelente y también representa otro desafío. Y a cada desafío, cada día trae su afán, dice el Eclesiastés. Y créanme que a este afán de este día, este afán de junio, estamos respondiendo con las políticas que consideramos acertadas en junio. Y en julio vamos a tener más arsenal, ¿por qué? Porque vamos a tener los impuestos que nos están pagando en junio para seguir haciendo cosas. Que si creemos en el control de capitales, realmente hemos logrado hacer mucho más que otros países que hicieron controles de capitales con estas medidas. Japón compró 22.000 millones de dólares en un día y su moneda se siguió apreciando. Chile salió con compras de 20.000 millones de dólares y su moneda se siguió apreciando y se apreció más que la nuestra, como yo les mostré. De manera que el enfoque colombiano, que es un enfoque gradual, que es un enfoque sistemático, que es un enfoque incesante, puede no parecer tan espectacular, pero es mucho más eficaz. Ahora, este es un potro brioso, yo lo he dicho varias veces, y lo tumba uno, y uno vuelve y se monta y sigue tratando de domarlo. Ustedes, y respondo puntualmente, ustedes me han hecho las siguientes preguntas. Ministro, sobre ese tema de control de capitales, pues claramente algunas políticas públicas que ha tomado el gobierno y el banco han sido efectivas, pero si usted mira, ve que otra vez nos estamos descolgando y serían mucho más efectivas si existiera control de capitales. Es que, pues además no lo digo yo, el Banco de la República, de hecho, lo dijo en su informe del 2009, acabaron de terminar un estudio de Rincón y Toro, donde dice que las intervenciones cambiarias más control de capitales pues son mucho más efectivas. Inclusive ese estudio lo acabo de ver reflejado aquí en las clases que les dieron del Fondo Monetario Internacional a los parlamentarios que tuvieron la oportunidad de asistir. Yo de verdad creo, ministro, y así lo han hecho, tengo aquí como 7, 8 estudios, inclusive sobre ese tema, que si ustedes implementan ese control de capitales sería mucho más efectivo el control de tasa, sería mucho más efectivo de lo que es hoy. Pues claro que si ha sido efectivo, pues podría descolgarse más. Y yo no sé, digamos es decir, y la otra duda que me genera es que todas estas mediciones siempre son pues el pasado, es decir, como que los efectos de la economía van es al próximo año, no se ven inmediatamente, digamos, hoy. Yo no sé si todas estas exportaciones que usted dice que están aumentando, no sé primero si esas exportaciones son producto, digamos, de políticas anteriores donde ya los empresarios se habían comprometido a exportar, es una pregunta de verdad, se habían comprometido, ya tenían, digamos, los contratos de exportación, no es una pregunta, sensata, tenían tenían los contratos ya hechos, luego seguían exportando, pero no están teniendo las mismas ganancias. Es decir, esa es una pregunta que yo quiero hacer, porque no sé si al próximo año es donde se vea reflejada la política de hoy. Es decir, yo tengo esta competitividad, pues yo hago unos contratos al futuro que se ven reflejadas en el crecimiento, pero que digamos se ven reflejados el próximo año. Entonces no sé si todas esas cifras que ustedes están mostrando se van a ver o no reflejadas el próximo año. Obviamente pues yo creo que usted es un buen ministro y que obviamente está haciendo lo mejor que se pueda hacer y creo en el gobierno, pero simplemente estas son preguntas técnicas que sería bueno que usted no las pueda, digamos, absolver. Y qué pena insistirle, pero verdad, ministro, que el tema de control de capitales, yo sé, digamos, que es bueno tener este modelo y que el que The Economist pues lo ha reconocido a usted por ser igual de exitoso con la tasa de cambio sin tener control de capitales, pero la verdad es que si usted mira las cifras, otra vez nos estamos descolgando y estamos pasando ya de un promedio de 1.800, que era el promedio del año pasado, de principios de este año, a un promedio de 1.700. Y todos los estudios que le han dicho los centros de pensamiento económico, o los banqueros, o los diferentes sectores, han dicho que el país va a llegar a una tasa de cambio de 1.700. Y uno a un bananero no le puede decir, y qué pena, ministro, pues estas gráficas son perfectas, y seguramente aquí las entendemos, y claro, y somos competitivos frente a Brasil, frente a Perú, pero es que los comercios nuestros, casi todos están con Estados Unidos. Entonces usted a un bananero le puede mostrar todas esas gráficas, pero si están 1.700 es inviable, un cafetero es inviable,
me sorprende, y habrá que revisar el tema de los manufactureros que usted trae aquí a colación y que seguramente hay que revisar, pero claramente eso, pues objetivamente a tasa de cambio de 1700 es muy inviable tener muchos sectores de la economía. Seguramente se recomponerán y habrán otros que crezcan y otros que no crezcan, pero el problema es que esos sectores hoy de la economía son los que más empleo están generando, especialmente en el campo. Usted mismo lo dijo, en las gráficas lo que más se está viendo perjudicado es la agricultura. Entonces yo, ministro, de verdad, y con todo respeto y con el cariño además y el conocimiento que usted, pues es un gran ministro de Hacienda, eso nadie lo duda, y creo que usted es el que es y el que debe estar, pues la verdad es que sí sería muy importante que usted revise sobre todo ese tema del control de capitales, pues como una herramienta más. Obviamente la intervención es efectiva, obviamente aumentar en competitividad para las empresas es efectiva, pero yo creo que ese debate, que es heterodoxo, como lo dijo el senador Villegas, hay que darlo, y además ya no es tan heterodoxo. Hoy todos los científicos de la economía, aquí lo acaba de traer la senadora Piedad, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los estudios del Banco de la República, pues que son estudios que ellos contratan, obviamente no es la posición oficial, pero así lo demuestran. Yo creo, ministro, que usted debería tener esa herramienta ahí para en algún momento, si la tasa de cambio se sigue descolgando, porque además los impuestos van a seguir, que eso es lo otro, para terminar. Las bajas fundamentalmente es por la gran cantidad de dólares que están entrando por pago de impuestos, pero es que el recaudo de impuestos en el país no va a disminuir. Después de la última reforma tributaria que hicimos, va a aumentar. Nosotros vamos en aumento de los impuestos, luego cada vez van a llegar más recursos para pagar más impuestos, luego eso va a ser sostenible. Entonces hay que competir eso en el mediano plazo. Señor presidente, ¿qué Gracias, piensa? Una interpelación con la venia del señor ministro. En la palabra, honorable senador. Gracias, presidente. Es que a mí me parece muy importante que el debate se haga así, porque cuando lo hacemos como normalmente lo hacemos, siempre quedan los puntos fundamentales al garete. Yo empiezo por dos temas. Sería muy importante que cuando ya nos trae estas cifras el ministro, traigamos las balanzas comerciales con cada uno de los países para que se den cuenta que son totalmente distintas las realidades. Aquí lo importante no es tomarlo separadamente, repito, sino lo neto. Y lo que estamos viendo es que las exportaciones no tradicionales están cayendo muy fuertemente. Por eso, lo que repito, lo que dijo el senador es muy cierto. Yo no puedo creer que nos estén diciendo que vamos a poder competir en el Valle del Cauca con China, en la parte de manufacturas, cuando lo que estamos viendo acá es todo lo contrario. Aquí vienen a llorarnos, a decirnos que están totalmente en el punto de o se hace algo o se quiebran. Aquí afuera simplemente estaba también el sector autopartes. Aquí estaban amigos nuestros del sector autopartes, donde nos estaban diciendo que tienen que hablar sobre el tema porque están en cuidados intensivos, entonces hay que tener mucho cuidado. Las cifras son muy sencillas, ministro. Es que las exportaciones que han crecido, y ahí están las cifras, yo le pido al ministro de Comercio Exterior que nos diga cómo son las cifras del petróleo, el oro, las esmeraldas, todo lo minero, porque son más del 58% del total de las exportaciones. Esas son las que están creciendo y se salvaron por el tipo de cambio, no por el tipo de cambio, se salvaron por el precio, porque en esto hay dos cosas, o tipo de cambio o precio, y el precio es lo que los hizo que fueran rentables y que pudieran mantenerse de tiempo. Pero ahí está el problema, porque las no tradicionales son las que están cayendo en caída libre. Yo le digo, el banano, yo le puedo decir con certeza absoluta que están en cuidados intensivos, las flores están en cuidados intensivos, el ají está en cuidado intensivo, las frutas frescas están en cuidado intensivo. Entonces yo le pregunto, ¿qué vamos a hacer con esos empleos que se pierden? Porque en las cifras y en las estadísticas y en sus cuadros están perfectos, pero con eso no los cumplimos. Ellos van a decir, ustedes tienen excelente ministro de Hacienda, gran comunicador, pero la realidad es totalmente distinta a lo que estamos viendo hoy reflejado en los papeles. Y le voy a dar el ejemplo más importante. Ministro, es que la intervención, usted nos habla de los últimos 8 meses. Yo le valgo que usted lleva 8 meses en el gobierno, pero es que uno cuando ve los balances no ve los balances del gobierno Santos y del gobierno Uribe. Uno ve es el balance, y el balance dice lo que pasa en el año, y en lo que dice en el año completo es que vamos en retroceso y que están cayendo y que tenemos una revaluación que es la más alta de Latinoamérica, ya no la más alta del mundo, pero la más alta de Latinoamérica. Que sí, que comparado con Brasil, mire las balanzas, yo vi la balanza con Perú, mire la balanza con Brasil,
¿Cómo está nuestra balanza de pagos con Brasil, con Perú, con Chile? ¿Qué estamos nosotros teniendo? ¿Cómo están los TLCs? Porque también tienen que ver mucho de esos TLCs que se han firmado para ver esa competitividad que se tiene. Entonces ahí yo quiero que le pongamos mucho cuidado. Y le repito, la intervención. Usted está diciendo que con los 20 millones constantes ha sido maravilloso. ¿Por qué no le cuenta la verdad a Colombia? Si usted no hubiera hecho con la tesorería los inmensos esfuerzos que ha hecho por comprar, pues sería diferente la situación. Y le cuento también lo de los impuestos, que quiero complementarle. Es que usted nos habla del impuesto de renta y el impuesto, las dos cuotas. Le faltan este año los impuestos de patrimonio, que son muy importantes y que también van a tener unas descolgadas maravillosas. En eso tendrían que ser visionarios y tener un fondo para que las empresas que en cambio de tener que pagarle en dólares, la puedan tener en el fondo de estabilización que hemos pedido, para que no entren y se tengan que monetizar en el país, y que tengamos un cuidado importante en ese tema que es neurálgico. Y en la parte de acciones, yo le quiero contar, hay un documental que es muy importante sobre la crisis internacional, la de las acciones. Revise eso, doctor, y el gerente del banco, que tiene que tener mucho cuidado. Aquí lo decía nuestra senadora, que no le puso mucho énfasis en el tema. Esa burbuja de la especulación es fundamental. Nosotros estamos creciendo empresas que están teniendo unos sobrevalores sus acciones, sin estar creciendo el sector productivo, sin estar creciendo la empresa. Simplemente estamos creando una burbuja, que fue la crisis fundamental en países como los Estados Unidos y los europeos, por dejar que esto pasara. Aquí tenemos los dineros golondrina y nosotros estamos pidiendo dos cosas. Uno, que hagan una intervención en ese tema. Ya mostraron que los 20 millones no funcionan, ministro. Usted, como no, lo que yo le dije, cuando empezaron a intervenir en el 2008, a la fecha, el tipo de cambio de cuando empezaron a intervenir es peor ahora que cuando empezaron a intervenir. O sea, no se llevó a nada. El efecto fue nefasto, porque hasta el día de hoy, del 2008 a marzo del 2008 a hoy, el tipo de cambio está por debajo de como estaba en ese momento, y es cuando empezaron a intervenir. Y segundo, esa burbuja es tan importante que podemos ver empresas que están creciendo, especulando. Hasta la de Bogotá están haciendo aquí especulación con el tema. Cuando se nos totee eso, ¿qué va a pasar? Están llegando dineros golondrina que llegan acá a especular en esos sectores. Ellos no les importa qué es eso, simplemente ganar, vender, ganar y a irse. Aquí, ¿qué le decimos nosotros? Ponga el impuesto a esos dineros golondrina y ponga el impuesto a la intermediación que se hace en el sector de los dólares, en la bolsa de valores, que están haciendo especulación. Y la especulación sí es fundamental, porque aunque digan lo contrario, yo sí le quiero decir, cuando uno avisa que tiene 20 millones para actuar, los especuladores tienen 30. Así que cuando uno sabe contra quién está peleando, no funcionó cuando ustedes intervinieron y no dijeron que la tesorería iba a meter la plata. Por eso yo quiero decirle que a mí me fascina el Disneylandia de las gráficas, pero la realidad de los colombianos es totalmente distinta. Y usted puede decir, no soy quien nos convence de que vamos muy bien con respecto a Latinoamérica, pero lo único que no miente son la cantidad de empresas. Por eso le pido que diga cuántas empresas han entrado en este momento para pedir ley de la 1166, cuántas empresas están del sector floricultor, del sector bananero, del sector productivo, más aún cuando estoy oyendo sector como el agropecuario, el ganadero, que le están cerrando las puertas para que puedan ser competitivos y se sigue con el mismo precio de kilo del que teníamos hace más de 2 años. Entonces yo sí quiero que las estadísticas se vuelvan proactivas. Y aquí no es que nos convenzan a nosotros estamos convencidos de que el problema es grande, lo que necesitamos es soluciones. Y si salimos de aquí diciendo que como vamos bien, tenga la certeza que después no vamos a poder hacer ninguna cosa para remediar el asunto. Muy bien, continúe, señor ministro de Hacienda, por favor. Gracias, presidente. Con respecto a las cifras, pues no me parece que una institución tan seria, doctor Camilo, mi directo amigo, como el DANE, usted diga que es como Disneylandia. Es una institución benemérita que le ha prestado un gran servicio a este país y nos aclara todos los meses. Y le voy a dar las cifras del DANE. Las exportaciones de café están creciendo, se están duplicando. El año pasado fueron, a enero-abril, 538 millones de dólares, y este año 1.106 millones de dólares. Obviamente el precio ayudó, pero la producción también está aumentando. Las producciones... No, ya voy para allá. Las producciones de flor, de banano el año pasado están disminuyendo, pero el año pasado fueron, en los primeros 4 meses, 246 millones de dólares, y este año 242. Estoy citando datos del DANE. Flores, 392 el año pasado, este año 460, crece al 17.4%. Azúcar está cayendo de 229 a 174. Calzado está cayendo de 15 a 13, confecciones está subiendo de 193 a 223 con un crecimiento del 15.6.
de masa industrial liviana de 244 a 304 con crecimiento del 24.9. Esto, muchas de estas cosas son América Latina. Que tengamos una balanza negativa con un país no quiere decir que nuestras exportaciones no estén creciendo a ese país. Puede ser que las de ellos también crezcan a nosotros, lo cual está bien, para eso es el comercio. Las de jabones, cosméticos y otros pasan de 177 a 222 con crecimiento del 25%. Manufacturas de cuero crecen 16, productos plásticos pasan de 152 a 180 creciendo el 18. Textiles pasan de 103 a 138 creciendo el 33. En fin, las exportaciones no tradicionales están pasando de 4.700 a 5.200 creciendo el 10.4, y si se le suma derivados del petróleo que son también manufacturadas crecen 36%. Entonces, mi punto no es que no haya problemas, claro que hay problemas en banano. Mi punto es que si uno observa, lamentablemente no tenemos esta gráfica ya, pero si usted observa, flores lleva 6 u 8 meses creciendo a cerca del 13%, banano sí está por debajo de la línea del cero. Sí. Confecciones y materiales de cuero, salimos de la recesión mundial y están creciendo 18 y 24%, y usted ve la tendencia es así. Productos de plástico, jabones, cosméticos y otros, tuvimos en la recesión que es 2008-2009, claro que nos estaban comprando menos, pero usted sale de la recesión y ya les circulo esta gráfica que es muy importante que la vean, y estamos recuperando mercado. Hay otros 3 productos que todavía, si bien están creciendo, están por debajo de su nivel de hace un año: calzado, editoriales y textiles. Les va a pasar para que lo miren. Entonces, mi punto es cuál, no pintemos una imagen apocalíptica general. Al revés, la economía va bien y estamos exportando más, tanto de petróleo y carbón, que bienvenido. De ahí salen las regalías, de ahí salen ingresos con los que vamos a pagar ley de víctimas, con los que vamos a pagar muchos, la salud, la educación de los colombianos, las carreteras, etc. En el sector manufacturero y en el sector agrario hay que hacer en ciertos sectores cosas muy específicas. El senador Aurelio Agorri ha señalado los problemas que hay en el Cauca, pero hay sectores que están haciéndolo muy bien. Además, si bien con muchos países nos hemos devaluado, claro, el problema es, por ejemplo, El Salvador. ¿Por qué? Porque El Salvador y Centroamérica ya tienen TLC y nosotros no. Pero a final de agosto, Dios mediante, y con la ayuda del Congreso norteamericano, vamos a tener TLC. Una vez tengamos el TLC, esas circunstancias de apreciación frente a nuestros competidores se van a manifestar en muchas más exportaciones a Estados Unidos. Ustedes proponen algunas medidas, las señalo. Darle un subsidio al desempleo de aquellos sectores que exportan, usar una parte de las reservas internacionales para ayudar a algunos sectores, parar los dineros golondrina que entran al país, usar y me preguntan también qué pasó con el ahorro en gasto por intereses del senador Hoyos por la revaluación. Muy brevemente, presidente, con esto termino. Hoy mismo, en la ley de traslado estamos pasando 500.000 millones de pesos de producto de la revaluación de menores intereses, lo estamos pasando a fondo de calamidades para pagar la ola invernal. Entonces, no pagamos intereses de la deuda, no, perdón, sí pagamos todos los intereses, valen menos en pesos, para decirlo rigurosamente, y esa plata se va a dedicar por revaluación a ola invernal, 500.000 millones de pesos. Las reservas internacionales yo preferiría no usarlas ahí. ¿Por qué? Porque las reservas son un colchón. Una economía tan grande como la colombiana hoy por hoy, entre usted más sube en pisos, más necesita de colchón abajo para evitar una caída, y que la caída no tenga más bien, pongámoslo por la positiva, que si usted llegara a caer, cosa que obviamente no va a suceder y hacemos todos los días para que la economía colombiana no caiga, las reservas son un colchón para esa caída. Entonces yo preferiría no usar las reservas con eso. Los dineros golondrina. El gerente del Banco de la República, que conoce más de esto, le voy a pedir que les cuente. Nosotros en Colombia tenemos una regulación macroprudencial que hace que muchas de las cosas que los otros países hasta ahora están adoptando para cuidar de sus bancos y sus importadores de capital no estén expuestos en neto, aquí ya están desde hace 4 o 5 años. Colombia es un país supremamente prudente y supremamente bueno en supervisión y regulación. De manera que sí estamos haciendo, ya desde hace 5 años, un banco no se puede quedar expuesto en dólares, por ejemplo, tiene que estar calzado día a día. Eso sería una medida que hoy por hoy el Fondo Monetario propone en todo el mundo y nosotros la tenemos hace 5 años. Entonces, muchas de las cosas para dinero golondrina las tenemos ya reguladas. Por último, si le damos un subsidio a las empresas exportadoras por trabajo, ya se está haciendo eso de alguna manera, no solo a las exportadoras, sino a todas, por los trabajos marginales.
Lo que pasa con esas medidas es que son tremendamente costosas y usted sabe cuándo les pone, pero no sabe cuándo las quita. Y eso puede costar billones de pesos, billones de pesos. Entonces yo sería muy cauteloso y preferiría no usar el dinero de los contribuyentes ahí sin saber exactamente cuál es el riesgo que uno toma. Pero, presidente, agradezco este espacio. Obviamente, como todo en la economía... No, pero no me he recalentado, estoy muy... Nosotros no estamos recalentados, el gerente del Banco de la República va a explicar eso. Le pido tal vez que me ayude en el tema de recalentamiento. Colombia, hasta ahora, Brasil está creciendo al 8, al 9, Perú está creciendo al 8, al 9 y el miedo de recalentamiento está en Perú y en Brasil. Colombia estamos todavía debajo del crecimiento de tendencia y acercándonos por debajo, no por arriba. Arriba está uno recalentado, por debajo todavía está, digamos, de frío a tibio. De manera que Colombia no está ni mucho menos recalentado, entonces no es un gran riesgo que tengamos. En la comisión hay un recalentamiento que hay que solucionar el próximo semestre con una remodelación del sistema de aire acondicionado. Muchas gracias, presidente. ¿Puede llevar el ministro? Sí, claro. El punto más importante para la lucha contra la devaluación lo dejé para que usted lo dijera y no lo dijo, hasta el final, para cuando ya terminó de hablar. El más importante de todos es el déficit fiscal y la disciplina fiscal. Es el más importante. Lo suscribo 100%. Por eso, es el más importante. Aquí vino el presidente del Banco Central de Polonia, Market Volka, y habla de ese tema. Y hoy de todas las cosas que se hablaron, no se tocó